Tottenham necesita un mediapunta. Lo necesita ahora tras la lesión de Maddison, sumada a la de Kulusevski. Lo necesita tras haber perdido el fichaje de Morgan Gibbs-White. Así que hoy venimos acá con Nico a buscar el 10 para Tottenham. Acá estamos Nico una vez más. Hoy venimos con una lista larga, extensa de nombres. Así que un video interesante ahí para que la gente en los comentarios también aporte los suyos. Vamos a buscar el 10 para el Tottenham de Thomas Frank, que sabemos que es algo que es una urgencia tras las lesiones de Maddison, Kulusevski y el no fichaje de Gibbs-White. Buenas, Mati, efectivamente sí. Esperemos que hoy Johan Lange y Daniel Levy estén viendo el vídeo y saquen apuntes y acaben fichando a uno de los que vamos a proponer, de uno de los tantos que vamos a proponer, porque van a ser unos cuantos los nombres, porque oye, nos curramos el vídeo de encontrando un medio centro para el Tottenham y no ponemos a Palhinha porque directamente lo descartamos en la prelista y acaban fichándole. Así que bueno, a ver si tenemos un poquito más de criterio esta vez y acabamos acertando. Sí, primero vamos a intentar de explicar qué es lo que se pierde con Maddison, qué es lo que se había buscado con este extremo izquierdo que se mueve más por el interior y no por la banda en el equipo de Frank en esos primeros amistosos de pretemporada. Un 10 que estaba más orientado a la derecha. Vamos a ver si se sigue buscando eso o un jugador que te cumpla otros roles, como podía ser Gibbs-White en ese 10/8. Pero bueno, en todo caso vamos a estar trayendo distintos nombres y distintas alternativas para estos distintos roles que podría tener un 10 en el equipo de Frank. Así que primero destacar que Maddison es casi el jugador más importante del ataque de Tottenham porque es el que lo organiza. Hace 2 años es el director de orquesta del equipo de Postecoglou y estaba pensado también para ser el de Thomas Frank, como fue quizás Mikkel Damsgaard en el Brentford. James Maddison era el que le ibas a dar las llaves del equipo. Es un jugador que cuando lo comparás con mediocampistas ofensivos en la Premier League destaca en casi todos los aspectos que tiene que destacar un 10, incluso en los goles, pero sobre todo en la creación de acciones de gol, pases progresivos, asistencias esperadas, pases al último tercio, también acciones que generan tiros, también en cuanto a regates, en cuanto a take-ons, es un jugador que destaca en todas esas estadísticas y en todos esos atributos que debe tener el número 10 de tu equipo, en la retención de balón, en el porcentaje de pases que van hacia adelante. Es también, Nico, ese jugador que quizás necesitemos si en el mediocampo tenés un doble pivote con Palhinha y con un mediocampista que sea más creativo, pero no tenés ese mediocentro pasador que estábamos buscando. Quizás necesitas que el 10 baje a recibir, que se ubique como Maddison ahí en la izquierda de la base para poder generar jugada. Entonces vamos a identificar distintos jugadores que pueden llegar a hacer eso o que pueden también ubicarse en la izquierda, pero más como extremos, porque la otra ausencia que tiene este equipo y la única venta al momento de esta temporada es Heung-min Son. Sí, de ahí a que el fichaje de Gibbs-White tuviera sentido, ¿no? Por eso de que también podía realizar esa función de 8, bajando más a organizar, a recibir. Pero bueno, el Damsgaard de Thomas Frank tampoco era especialmente un organizador como tal, ¿no? No necesitaba bajar tampoco demasiado. Si eres capaz de encontrarle con espacios, con huecos, como veíamos en esos partidos de pretemporada, por ejemplo, Mati, cuando encontraban a Mikey Moore en esa especie de doble punta, Sí. ¿no? Que es de doble media punta que se daba, no necesitaba venir abajo a crear juego, sino que simplemente con esperar ahí en ese cuadrado a que le llegara un balón y poder girar y correr, pues creo que es lo que más le va a pedir, yo creo. Evidentemente va a depender del contexto, pero en un 80% de las veces lo que va a pedir Thomas Frank de su media punta, yo creo que va a ser eso, ¿no? Que tenga esa capacidad para conducir metros, para crear ocasiones. Así que bueno, hay opciones en plantilla, imagino que lo comentaremos, pues ha probado a Verbal, ha probado a Pesar, puede jugar Kulusevski si vuelve de la lesión y lo hace bien, puede ser que juegue ahí, incluso el propio Kudus o Dover también, pero estamos de acuerdo en que hay que fichar un medio. Sí, sí, que se necesita y una opción de calidad y en lo ideal que sea alguien que venga a rendir. Pero sobre todo, como decías, en ese partido ante Reading vimos también que Devine, que era el número 10 en realidad, en ese mediocampo, ese tercer componente más creativo, se ubicaba más tirado a la derecha y también pensábamos antes de arrancar el video,
en realidad si Kulusevski estuviese pensado como para ser 10 en este equipo, no hubiese sido buscar a Gibbs White. Entonces, como que las cosas que fueron pasando en este mercado y en el orden que se sucedieron nos dan las indicaciones de que, como confirmó Alasdair Gold en una nota el día de ayer, que Tottenham va a ir a buscar un mediocampista y es uno de sus principales objetivos de mercado. Así que hoy venimos a eso, a analizar los nombres y las posibles alternativas que puede ir a buscar Tottenham ahí. Sí, que al principio no entendíamos tampoco demasiado, o yo por lo menos no era el que entendía cuando salió lo de Gibbs White, pensando que había otras necesidades mayores, pero si vamos a ver de cuando en vez esa especie de doble media punta, falsa doble media punta, con Udogie ocupando todo el carril, pues tiene más sentido ya antes de la lesión de Maddison y Sí. más ahora con la urgencia que tienes de fichar a alguien ahí arriba. Bueno, y ahí tienen mucho sentido los primeros dos nombres que vamos a Sí, nombrar en este video, que parecemos un disco rayado, pero los queremos sacar rápido encima porque son de los que más se habló y los que un poco también más difíciles están. Ya hicimos con un acuerdo avanzado, una negociación avanzada con el Chelsea y Eberechi Eze, que es un jugador que todavía Tottenham no contactó y Arsenal por lo menos sí contactó a su entorno, del que ya expiró una cláusula de rescisión, así que veremos cómo se resuelve esa oportunidad de mercado, pero en principio, si vas a buscar a alguien que se mueva por las zonas que se movió Mikey Moore en ese partido, digamos en el cuadrado entre central y lateral, entre líneas, que baje a recibir ahí y después también pueda ir al uno contra el lateral, pero que sobre todo pueda recibir ahí, girarse y hacer progresar al equipo, conducir, como suele hacer sí. Eberechi ese, que es de los jugadores que entre tiros y chances creadas más produce en la Premier League y que también recibe bajo presión y puede sacar su nombre de encima y puede generar también a partir de eso. Bueno, ni hablar de Xavi Simons, otro talento casi sin igual. Dos talentos increíbles que están para rendir desde ya, para ser importantes en el equipo. En el caso de Xavi Simons, creo que lo dije varias veces, es un techo incluso todavía mayor. 22 años Simons, 27 Eze. Complicado, evidentemente, son los más, o de los más complicados por Simons tener ese avance, ¿no? Esas negociaciones con el Chelsea y Eze porque el Palace no tiene obligación de vender, esa cláusula que parece que ha expirado, no sabemos muy bien las cifras que se movería y es un jugador que ya tiene 27 años, no te va a dar un retorno económico en el futuro, pero evidentemente, bueno, jugadores que te pueden cubrir también esa posición por la izquierda, como decíamos, y que te elevan el nivel de la plantilla y que incluso con un Maddison sano podrían ser titulares Claro, perfectamente. porque ese es el otro punto del que veníamos hablando antes de arrancar, que tenés que también idealmente traer un jugador que cuando Madison vuelva también pueda encontrar su lugar en el equipo. Por eso vamos a estar Claro. hablando de otras alternativas que quizás son tan un 10 puro que no encuentran otra opción que ser el suplente de Madison. Por eso preferís a alguien que sea un 10 pero también un 8, un 10 pero también un extremo, que eso me parece que sería lo ideal. Sobre todo para los elementos de rotación, siempre querés que tengan un buen nivel para que no haya un bajón cuando no están los titulares, pero también que sean polivalentes como para poder ocupar distintas zonas del campo. Después tenemos que mencionar nombres que también se nos ocurrían, mucho talento, hablamos de Morgan Rogers, de Kenan Ojo. Yildiz, que son realmente operaciones de difícil a imposible. Trajimos también el nombre de Kanu Sun del Eintracht, que el que haya estado atento a los cuartos de final de Europa League se lo recordará. Pero también he fichado hace poco un club que vende caro. Pero bueno, no sé, Nico, si querés agregar algo sobre estos nombres. En principio, talento sobra, lógicamente, operaciones millonarias. Sí, te lo comentaba detrás de cámaras, lo veo muy complicado porque no veo al Tottenham desembolsando esa cantidad de dinero que te pediría el Aston Villa por Morgan Rogers, porque lo he visto así por Twitter de gente que lo pedía y tal. Igual se te va a los 90, 100 millones, que es un desembolso que solo haría un jugador en el que creo que va a ser un talento generacional, como lo creía con Wharton. O sea, si crees que va a ser un jugador atemporal, sí que entiendo que vayas a ficharlo. En el caso de Morgan Rogers, gustándome muchísimo, no creo que sea ese futbolista. Eso sí, de todos los nombres que vamos a hablar, creo que es mi favorito, mi Claro. ideal en un mundo de maravilla, de encaje, lo tiene todo,
con y sin balón, es ese jugador que te conduce, que tiene gol, que crea, que corre. Bueno, el equipo de Unai Emery no creo que diste mucho de lo que va a ser más o menos el Tottenham de Thomas Frank en ese sentido, ¿no? De correr cuando tiene espacio, también ser un equipo bastante camaleónico. Ahí Morgan Rogers entraría, vamos, increíble, pero evidentemente el precio complicado. Bueno, algo que justo se me vino a la mente cuando hablabas de correr, pero que no tiene mucho que ver con esto, es un tema de algo en lo que Maddison no destaca, es en cuanto a las acciones defensivas, y es algo Sí. en lo que, por ejemplo, Morgan Gibbs White sí destacaba. Entonces ahí tenemos una pista también de lo que puede buscar Tottenham en esa posición. Quizás quiere, como Morgan Gibbs White, un 10 que sea también un poco más solidario en cuanto a la producción defensiva y en cuanto a acompañar al equipo también en esas zonas del campo y en esas tareas. Tenemos después nombres un poco más realistas que algunos se puede considerar una oportunidad de mercado, como es el caso de Kang In Lee, jugador del PSG que no tiene mucho lugar, contrato hasta 2028. Veremos por cuánto lo dejaría salir el PSG. También teníamos acá el nombre de Julio Enciso, que vence contrato a final de esta temporada con el Brighton, estuvo cedido en la segunda mitad en Ipswich. El otro nombre que tenemos para mencionar acá, lógicamente es el más difícil de esta lista de tres, que es Nico Paz del Como, pero bueno, era un poco también el que más nos ilusionaba. Sí, hombre, a ver, Nico Paz, aquel que me siga en Twitter desde hace unos mesecillos sabrá que he dado mucho la chapa con Nico Paz. De hecho, tengo una camiseta del Como de esta temporada con su dorsal. Creo que es un jugador también que va a ser una pasada. El tema es que, claro, está cedido en el Como. El Madrid continúa con ese plan que tiene de recompra, que realmente lo puedes recomprar por 15, 12 millones, algo así, se va incrementando, tiene 3 años de cesión y se va incrementando como de año a año 1 o 2 millones, o sea, es una cifra ridícula, entonces por ese precio estaría muy guay, pero sería complicado, a mí me encantaría, quizás no te cumpla esa faceta de futbolista agresivo sin balón, no es tanto eso, por lo menos a día de hoy no le veo ese carácter de soldado, quizás es un poquito más jugón, ¿no? Más creativo y igual no encaja tanto por ahí, pero evidentemente al talento nunca se puede renunciar. Lo decíamos otro día hablando también fuera de cámaras, que Kang In Lee encaja bastante porque es un perfil que te cubre todas las posiciones de ataque realmente, que viene de muy a menos porque en el PSG, hombre, estaremos todos de acuerdo en que no es fácil de hacerse un hueco, sobre todo porque tiene fichajes ilimitados y al final pues queda relegado un poquito al ostracismo, y es un futbolista que los que habréis seguido un poquito la liga al Mallorca de hace unas temporadas, talento, vamos, tiene de sobra. Tema igual el problema es un poco relacionado con la personalidad, Mati, no lo sé, me falta información, igual no es una personalidad demasiado agradable en ese sentido y que le falta un poco de profesionalismo, pero en cuanto a lo futbolístico me encajaría bastante bien. Ahí también la nota negativa quizás sería el salario. La nota También. positiva podría ser, lógicamente, la cantidad de fans surcoreanos que tiene Tottenham, Sí. que seguirán con ganas de ir al Tottenham Hotspur Stadium, aún sin Son. Que bueno, Kang In Lee estuvo en la despedida de Son el otro día en Seúl, así que puede ser un primer paso. Bueno, y si el jugador es un poquito ambicioso, dirá, oye, mira, en el PSG no estoy jugando, me voy al Tottenham, ¿sabes? Antes, que igual se prefiere ir a Arabia Saudí o un destino de estos, o acabar contrato con el PSG. Pero, hombre, si eres un poquito ambicioso, te llama un club que está jugando Champions y te ofrece la posibilidad de ser titular, ¿no? Sí, Puedes sí, sí. explicarlo un poco para él. Bueno, eso también aplica a jugadores como Enciso, del que hablábamos recién. Sí, Otro jugador que estuvo en Premier la temporada pasada en equipo disfuncional, también Bilal El Canús, que es, me parece, uno de los que más se estuvo hablando y más te lo crees, porque es un jugador que, al igual que Maddison cuando llegó a Tottenham, viene de un Leicester descendido, fue fichado la temporada pasada, pero fue un jugador que dentro del contexto de un equipo que no generaba demasiado, era dentro de todo el que más chances generaba, tiene mucha conducción progresiva, es bastante de agarrar la pelota y lógicamente intentar ir para adelante. Yo no sé si es un perfil que un poco se te repite con Odobert, porque es más ese extremo que puede llegar a evolucionar a ser un 10. Hasta algunos creo que lo piensan como que puede evolucionar a ser más un mediocampista en algo más global, ¿no? No solo un 10, sino que pueda moverse también un poco más por el interior. Pero es un jugador que lógicamente vimos solo una temporada en Premier por fuera de antes venir del fútbol belga.
pero en principio, al venir de Leicester, creo que es una operación que se podría cerrar, como se dice, en torno a los 20 y algo, 30 millones, y no sería una mala apuesta por esto que mencionábamos antes. Es un jugador que está para contribuir más o menos desde su llegada, pero sobre todo también está para adaptarse a otros roles o otras funciones cuando James Maddison pueda eventualmente volver a ser titular. Sí, sobre todo la operación a nivel económico sería bastante interesante porque es muy complicado que te salga mal en lo económico, muy difícil, por ese precio, en torno a los 25, 30, muy malo tiene que hacer para no acabar sacándole rendimiento deportivo o económico, o los dos incluso, jugador muy joven, que es cierto que hay que verlo, ¿no? Porque el contexto Leicester el año pasado pues era como ese verso libre, era ese jugador que podía hacer un poco lo que quería, en el Tottenham no va a tener esa libertad, no va a ser otra cosa. Coincide un poco en ese paralelismo con Odobert, creo que puede ser ese futbolista que ahora no sabemos muy bien qué va a ser, si un extremo izquierdo, si un media punta. Odobert tampoco tengo muy claro si va a acabar evolucionando ahí al carril central, pero bueno, oye, es un jugador molón, ¿no? Es un jugador con muchas ganas de verlo también en un contexto superior, creo que se lo ha ganado por el rendimiento y estaremos de acuerdo en que es de lo más factible a día de hoy en un mercado, Mati, que lo comentábamos fuera de cámaras, es muy complicado pescar, sobre todo además con esta urgencia que tienes, esta necesidad, y no es fácil acertar, ¿eh? Porque en ningún puesto es, digamos, sencillo, ¿no? Hacerlo, pero hay algunas zonas en las que puedes apañar más fácil. Aquí intentábamos buscar parches, por ejemplo, y salía el nombre de Grealish, por ejemplo, hacer un rollo Paliña, y nos Sí. salía el nombre de Grealish, que quizás es un jugador que viene de a menos y que a muchos no les gustará nada la idea. A mí no soy especialmente optimista con esto, pero es una opción parche. Pero si te paras a pensar, dejadme por los comentarios, porque me gustaría saber alguno que tengáis, pero yo no encuentro muchos más futbolistas que te puedan hacer una solución de estas. Entonces, si no vas a invertir demasiado dinero, pues oye, hazlo un Viral del Canús por 25 millones que te puede rendir desde ya y que si te sale mal, pues tampoco pierdes demasiado. Sí, bueno, justo antes no lo dijimos, pero estas son las opciones como que identificamos más realistas y sobre las que Sí, más nos vamos a detener. Por ejemplo, otra de esas es la de Mikkel Damsgaard, que es lógicamente jugador del Brentford y uno de los más importantes del último equipo de Thomas Frank. Básicamente, en cuanto a la habilidad pasadora, es un jugador que es top en la liga en asistencias, en chances creadas, en pases al área, en pases que rompen líneas. También tiene 8 pases que rompieron línea la temporada pasada y terminaron en gol para su equipo. Lógicamente es un perfil muy distinto a lo que te imaginas con un Everett Chiese, un Simons. Yo me lo imagino más recostado por el otro lado, mientras tenés, por ejemplo, a uno Dobert moviéndose entre líneas por la banda izquierda. Es un jugador que, lógicamente, habría que ver si se quiere reencontrar con Thomas Frank, pero me parece más difícil la operación teniendo lo que sacar de un Brentford al que ya le sacaron muchos jugadores y con contrato a 2030 parece ser uno de los más fijos en plantel. Eso, eso te iba a decir, o sea, la operación me encajaría mucho porque ya lo hemos visto que lo ha potenciado y de hecho era un talento que nos había maravillado en esa Eurocopa con Dinamarca, pero como que se había estancado y llegó y con Thomas Frank pues explotó y sacó todo su potencial, pero está en Brentford, ya lo han desmantelado prácticamente todo, le quieren quitar también a Visa. Dudo que el Brentford igual incluso este año peligra con la salvación, hay que ver qué acaba pasando con el Brentford, dudo que se libre de una de sus piezas claves como es Damsgaard, así que lo veo difícil. Sí, después todo lo contrario, y uno de los jugadores que también más está sonando, que lógicamente el hincha de Tottenham, y más que nada el inglés, porque es el que está Sí. más al tanto de estas cosas, no está tan a favor, es el de Harvey Elliott, que viene de Liverpool y muchos hablan de que podría ser una operación sobrevalorada en el sentido de al ser club de Premier y al ser incluso el Liverpool te pidan un poco más de lo que en realidad vale el jugador, un jugador que es como esos que no le da para ser titular en un equipo tan grande, pero a la vez le queda chico el ser suplente. Así algunos hablaban como por ejemplo Cole Palmer cuando se fue del City y encontró en el Chelsea un equipo como para crecer y donde ser figura. Creo que Harvey Elliott es un escaloncito por debajo porque no creo que venga a Tottenham y venga a ser la figura, pero es ese jugador que sí, se te puede mover como ese media punta por derecha que vimos en Alfie Devine en ese primer partido contra el Reading, entre líneas, que lógicamente
las dudas están más que nada en sus lesiones, bueno, en actitudes que ha tenido en los partidos contra Tottenham, se ha peleado con casi todos los jugadores. Pero a mí lo que más me llama la atención, sobre todo porque el mayor miedo y la mayor duda está en cuánto te pide Liverpool, es que es un jugador que termina contrato en 24 meses. En 2027 termina su relación contractual con Liverpool, entonces tampoco es una situación tan estable y aparte sabiendo que Liverpool ha gastado demasiado este mercado, bueno, habrá que negociar ahí, pero en principio futbolísticamente es un Sí. perfil que entra dentro del equipo y las necesidades. Sí, compro totalmente esa comparación con Cole Palmer. No me aparecen situaciones en el caso de que llegara a Tottenham tan distintas realmente, porque es un jugador. Yo, vamos, tenía un hype con este chico cuando empieza a jugar con el Liverpool que me encantaba y me fastidió mucho esa lesión que le había, no sé quién había sido exactamente una entrada por detrás que, bueno, le arruina ahí un poquito tal. Y a partir de ahí se reconvierte, pasa a jugar en carriles más centrales. Ahora casi te diría que es más híbrido 8-10, ya que quizás no es ahora mismo igual el perfil que más necesites, pero bueno, también lo buscabas más o menos con Gibbs White, aunque son distintos, pero sí que futbolísticamente, más allá de a mí lo que me echa un poco para atrás es lo que te va a pedir el Liverpool, que imagino que no va a ser poco, igual 50-60 millones, que con esos 24 meses de contrato, sabiendo que el Liverpool no se lo quiere quedar en la situación en la que está, hombre, me parece excesivo. Sí. Pero es cierto que si te sale bien, hablamos de uno de los jugadores en la lista con más potencial, honestamente. Hablamos de un futbolista que si sale bien y empieza a encajar y se siente bien, es que realmente la puede romper. Es que viene a hacer un europeo sub-21, de ser el MVP, de ser el mejor futbolista de su selección, de Inglaterra, que no es poca cosa, que realmente hay grandes talentos. Y es un futbolista que, bueno, en el Liverpool ya lo ha demostrado y que quizás no le da para ser titular en el Liverpool porque se está montando un plantillón, pero si se sale bien Harvey Elliott, hombre, a mí me fliparía. El tema es, a nivel de en términos de operación, cómo te Claro. saldría. No, y Por inglés, aparte, Premier, Liverpool. aunque a uno personalmente hasta quizás le caiga mal el jugador a día de hoy, por las cosas que hizo en los partidos contra Tottenham, hay que ser sinceros de que es, diría, de toda esta lista, uno de los que más se encaja en cuanto a que te tilda la cajita de poder ser un 10 pero a la vez poder jugar un poco más en el interior, ser zurdo, entonces tenés a Madison que se tira más a la izquierda para buscar su diestra y él puede recostarse más sobre el otro lado. Entonces es un jugador que incluso cuando vuelva a Madison puede hasta jugar con Madison o alternar con Madison o con algún otro jugador dentro del plantel Es lo que también. decíamos, si tú fichas a un Harvey Elliott y la rompe, puede llegar Madison y puede llegar el que quiera, que siéntalo tú ahora, Harvey Elliott. Y eso es lo que debería buscar el Tottenham, darle esa competencia a Madison, porque al final te lo puedes perder 3 meses o 9, o a saber tú o cómo vuelve, porque futbolista de 28 años que va a 29 con historial recurrente en lesiones, tienes que fichar a alguien que cuando llegue a Madison esté para competirle de tú a tú. Es que por eso, aunque en su momento nos sorprendió, estaba muy bien lo de Morgan Gibbs White. Pero bueno, Sí, sabemos lo que pasó en el medio. Después tenemos cuatro nombres más que entran dentro de esta categoría de probables, que es de Ketelar, del Atalanta, que tiene contrato hasta 2028. Está Nadiem Amiri, que también tiene contrato hasta ese mismo año, pero tiene 28 años ya. De Ketelar tiene 4 menos, con 24, 2001. Sebastián Anasi, que fue fichado hace poco desde el Malmo hacia el Racing de Estrasburgo, sueco, de 23 años. Y tenemos también a Georgi Sudakov del Shakhtar Donetsk, que tiene 22 años. Y son cuatro opciones que no sé, Nico, si tenés para comentar algo sobre alguna de ellas. Creo que el de la que más se habló es de Ketelar. Y sí. según las estadísticas, uno de los jugadores más parecidos a James Madison es Nadiem Amiri del Mainz. Sí, me mola bastante lo de Ketelar. Es un juego que tenía también muchas ganas, mucho hype. Luego es cierto que cayó un poquito. Y yo le he seguido bastante. Ahora le he perdido un poquito más la pista. Este último año no lo he seguido tanto, pero sí que me ha dejado muy buenas sensaciones en algunos partidos. Pero tiende a ser un futbolista que quizás peca de cierta irregularidad y bueno, no ha alcanzado ese nivel. Aún así, el tema es el precio, a saber más o menos por cuánto vendría, porque lo han vuelto a fichar la Atalanta, lo ha repescado del Milan otra vez por creo que 23 o algo así. Habría que ver de un año a otro pues, por cuánto saldría, pero en términos de fichaje, cómo se parecía a Madison, con un jugador que te aporta desde ya y que además tiene potencial de mejora, ahí me encajaría bastante. Y luego lo de Amiri, no voy a mentir, no lo tengo seguido, tiene 28 años, sería opción ya, evidentemente, para llegar y rendir. No te daría eso que estamos pidiéndole
de en un futuro ser incluso superior a Maddison y de realmente tener una opción con más potencial. Pero bueno, es una opción también a tener en cuenta. Sí, después, a ver, tenemos algunos nombres que son más jóvenes y como más apuestas, pero en principio estos que mencionábamos recién eran los nombres que más suenan o que más Sí. sentido tienen. Lógicamente, De Ketelaere es otro que juega más tirado a la derecha también, así que a tener en cuenta si Sí. Tottenham lo que busca es eso. Pero vamos a pasar por las opciones más desconocidas. Que bueno, alguno quizás lo ha escuchado, por ejemplo, a Mario Stroikens, que creo que se habló en un momento para West Ham. Es un jugador que tiene solo un año de contrato con el Anderlecht hasta 2026, tiene 20 años, es categoría 2004 y es un mediocampista ofensivo, así de los jóvenes que hay hoy en día, que podría ser interesante para dar el salto a una liga top 5 de Europa. Sí, está bien tirado porque es una oportunidad de mercado, porque es un futbolista muy joven, que tendría que confirmar con algún colega que sigue más la liga belga, pero que tiene buena pinta, por lo que he leído y visto así en algún highlight. Pero sí, tiene bastante sentido. También te digo que, como decíamos, es complicado que te vayas a por este tipo de perfil porque ya tienes mucho jugador joven arriba y no sé si es lo mejor con la lesión de Madison. Oye, traerte un Stroikens y decirle tienes que ser titular y hasta que venga Madison y darle esa responsabilidad, como pasaba con Buscovic, ¿no? De llegar y no tienes que ser el sustituto de Van de Ven. Igual es demasiado. Sí, sí, sí. Después teníamos, por ejemplo, el nombre de Elis Benseguir del Mónaco. Bueno, no Sí. hablamos mucho de Akliouche, pero también es otro que hemos mencionado en otros videos, que se tira Bueno, también para el más. PSG ya. Futbolista que, claro, te costaría una mortonada también interesante, que también ha jugado más, o yo lo he visto más por banda que en carril central, pero que evidentemente tiene muchísimo talento, ha jugado mucho con Odobert y con Matistel. Bueno, otra opción a tener en cuenta. Sí, sí, en principio, como decías, también estamos buscando si a alguien se le ocurre por fuera de Jack Grealish alguna oportunidad de mercado, como fue la de Joao Paliña, pero creo yo, esto ya es a modo de conclusión, más un parecer, una opinión personal, que según reportó a las del Gol, los objetivos de mercado iban a ser un mediapunta y un central y lógicamente siguen estando atentos a un tercer fichaje más que pueda ser una oportunidad de mercado, pero me parece que sobre todo habiendo dado la pauta de gastar 60 millones por Morgan Gibbs White en su momento, creo que se va a intentar hacer un fichaje fuerte en esta zona y aún más con la urgencia de no contar con Madison en principio de temporada. Así que yo iría por uno de los nombres más potentes de la lista, si no es Eberechi ese, Bilal El Canús, Harvey Elliott o alguno de estos nombres, pero no me iría tanto a las apuestas, sino más a las Sí. realidades. Estoy de acuerdo. Yo, mi ideal, evidentemente, pues un Eze, un Simmons y demás, Rogers, el que más me gustaría, pero sí que ficharía a alguien que no sea una apuesta como tal, que sea ya, digamos, un rendimiento más o menos asegurado, que puedas intuir que realmente puede estar para dar desde ya, pero que tenga ese salto todavía de mejora, ¿no? Pues los Harvey Elliott, que estaría para darte desde ya, pero es que podría ser algo mucho más grande. El Canús, creo que también encajaría en esa categoría. Bueno, incluso Kangin Lee te metería también. Son de los nombres que más me apetecería ver, la verdad. Sí, esto que lo empezamos a decir el otro día, no sé en qué video, lo de Kang In Lee, ojo, ojo Kang In Lee. Ojo. Sí, sí, porque cuando estabas diciendo alguien que sea una oportunidad, que tenga capacidad también para crecer, la verdad que cierra. Así que bueno, nos gustaría que nos dejen en los comentarios a ustedes cuál es su nombre favorito o de nuestra lista o si tienen alguien que hayamos dejado afuera. Saben que no está escuchando este video Johan Lange, así que pueden soñar y no hay ningún problema con eso. Así que déjennos en los comentarios cuál querrían que sea el nuevo 10 de Tottenham, sabiendo que es algo que debe reforzar después de la lesión de James Maddison, después de no haber podido fichar a Morgan Gibbs White y también estando a la espera de Deki Kulusevski y que vuelva lógicamente uno de los mejores jugadores de la plantilla de Tottenham. Así que Nico, de vuelta, muchas gracias por haberte pasado por acá, un gusto.
A ti, Mati, un placer. Como no fichen a ni uno de los que hemos puesto en esta lista, en este vídeo, honestamente yo pensaría ya si seguir haciéndolos, porque de verdad, o sea, sería un ridículo histórico. Sí, nos Por lo menos queda... que hayamos hablado entre nosotros, por lo menos. Ya solo pido eso, ¿eh? Sí, tenemos una tercera chance, que puede ser hacer un video de qué defensor central. Pero bueno, primero veremos si nos dan tiempo y después veremos si nos hacen caso, porque Claro. realmente es complicado. Así que de vuelta, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video y como saben, nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.